Buenos días, amigos. Desde la capital de Pirineo Sur, Movimiento 7 Jaques, poscapitalismo científico. Hemos dicho que íbamos a dedicar esta semana a dar jaques al capitalismo. Os he preparado aquí un cuadro que merece la pena que lo veáis. En nuestra opinión, poscapitalismo no quiere decir nuevo capitalismo, ni muchísimo menos. ¿Salvar a los bancos? Menos todavía. Hay que conseguir la extinción de los bancos, entre otras cosas porque no pueden competir con nadie. Hasta Facebook compite con los bancos haciendo transferencias en estos momentos. ¿Cómo coño hemos podido invertir medio billón de euros en salvar a los bancos españoles cuando encima están completamente quebrados y sin posibilidad de dar crédito ni hacer absolutamente nada? Solo un país de dementes con gobiernos dementes puede tratar de salvar a los bancos. Nosotros a quien debemos de salvar es a los ciudadanos. Debemos rescatar a los ciudadanos. ¿De quién? De este tipo de gobiernos como el de Rajoy, como los gobiernos que tuvo el PSOE, de los gobiernos como el de la Unión Europea, presidida en su comisión por un presidente que, según el presidente del Ecofin, bebe más que habla. Debemos de salvar y rescatar a los ciudadanos. Este es el objetivo del movimiento 7 Jaques. Y no cree ni en la derecha, ni en la izquierda, ni nada parecido. Medidas o medios o posibilidades que tenemos como herramientas para romper con el capitalismo están bastante claras. Puesto que el sistema monetario financiero internacional está quebrado, necesitamos un nuevo banco central del planeta Tierra, que desde luego no puede ser el Fondo Monetario Internacional. Hay que frenar la globalización al menos durante unos años para saber exactamente los errores que se han cometido hasta la fecha, qué se puede salvar y si por el contrario no hay solución a la globalización. El movimiento 7 Jaques no está con aquellos que creen que la globalización puede desaparecer, pero sí que está con aquellos que consideran que a la globalización hay que ponerle condiciones y regulaciones. Una gran medida para acabar con el capitalismo y el neoliberalismo financiero es cargarse los derivados, prohibir ya seriamente, al menos todos los países de Occidente, China e India, la posibilidad de emitir derivados, que son los que se han cargado el sistema monetario internacional y el sistema bancario internacional. Bien, estos son los temas, digamos, que tiene ese cuadro que se había preparado y que a él añadiría, había 4 cositas más que merece la pena que tengáis en cuenta, que son las siguientes. Hay que impedir que los banqueros sigan cometiendo delitos. Hay que impedir que al frente de los grandes bancos de inversión, de los 28 grandes de inversión del mundo, haya 28 delincuentes o delincuentas, que dirían los sociatas idiotas de aquí. Los 28 grandes banqueros se han cargado el sistema monetario internacional y el sistema bancario. Han secuestrado a los gobiernos y les han impedido establecer regulaciones para que al menos no volvieran a pasar los desastres económicos y financieros que vivimos en el año 2007 y siguientes. Pues bien, todo sigue igual. Los banqueros siguen disponiendo de los gobiernos, entre otras cosas, porque el mundo está dirigido por ineptos. Me refiero sobre todo a los países de Occidente. Jamás en la historia de Europa ha habido tanto presidente de gobierno inútil al frente de sus países. Y aparte de ineptos e inútiles, en algún país como el nuestro encima hemos tenido que soportar a un presidente de gobierno corrupto. Y antes a un presidente que como poco era un cretino integral que hizo cosas en España que nos costará resolver en el futuro, pero que sin embargo tenemos que eliminar cuanto antes. Occidente está mal dirigida, terriblemente mal dirigida, pero es que
Uno de los elementos que se consideraban más importantes en el funcionamiento de Occidente, que era el euro, está completamente muerto y sin posibilidad de ser resucitado. Pues bien, ¿qué se podría hacer en Europa para tratar de salvar los trastos? Pues seguramente buscar un seguro de paro colectivo. Otra posibilidad sería una unión bancaria que cubriera todos los riesgos bancarios y, por lo tanto, que fuera una unión bancaria que permitiera que la gente tuviera seguro el dinero en los bancos, cosa que hoy no ocurre. Y desde aquí lo de siempre, un aviso, hermanos. Algún día os llevaréis una sorpresa cualquier mañana y os encontraréis con que billetes de determinadas cantidades, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros, no podréis sacarlos de los bancos. Y para sacar dinero a base de billetes de 10 euros, pues imaginad la que tenéis que hacer. Cualquier día tendréis problemas porque el sistema monetario internacional no funciona, el sistema bancario internacional, sobre todo en Occidente, no funciona, la banca está quebrada, los bancos centrales están quebrados y, por lo tanto, estamos viviendo del cuento, hablando en plata. Esta es la realidad del Occidente actual y en estos momentos encima con Donald Trump de presidente de los Estados Unidos, que no cree en la globalización, que cree en la defensa de los intereses de los norteamericanos, lo cual parece en principio razonable, que cree en la defensa de las industrias en Estados Unidos y no fuera de Estados Unidos, que considera que Europa vive del cuento a costa de Estados Unidos, que considera que Alemania no puede seguir funcionando como lo ha hecho hasta la fecha, que Europa no puede beneficiarse a costa de los intereses del resto de los países europeos. Y, lógicamente, Trump tiene clarísimo en estos momentos en que la OTAN no tiene por qué estar al servicio de Europa. No está mal para empezar, pero, sin embargo, este es el punto número 1 con el que empezamos el año 2017 y, lógicamente, tendrá sus consecuencias. No obstante, aún no ha empezado a gobernar, gobernará pronto y entonces veremos si cumple con sus compromisos. Nosotros, el Movimiento 7 Jaques, desde luego que, como no cree en el capitalismo neoliberal, sino todo lo contrario, cree en el poscapitalismo, y el poscapitalismo es una superación total del capitalismo, abandonando aquellas cosas que en los últimos 30 años se han mostrado completamente ineficientes, y no solo ineficientes, sino preocupantes para el buen funcionamiento del sistema monetario internacional. No creemos en el capitalismo, no creemos en el neoliberalismo, no estamos dispuestos a volver a políticas suicidas, socialistas, anarquistas o comunistas. Queremos superar capitalismo y marxismo y, desde luego, queremos que haya una modificación seria del funcionamiento de la política en toda Europa. En Europa este año vamos a ver, como tenemos por aquí en Holanda, 15 de marzo, elecciones. Lo más probable es que gane las elecciones, lo más probable es Geert Wilders, un partido que podríamos llamar un partido populista, un partido por la libertad. Aquí la interpretación de los medios corruptos europeos, de los medios comprados de toda Europa, es que cuando uno está contra el euro, contra la Unión Monetaria o sencillamente contra el proyecto de la Europa-Alemania, uno es populista. El Movimiento 7 Jaques es populista entonces, como lo es el Movimiento por la Libertad de Holanda. Y es que sin populismo no hay manera humana de cambiar lo que debemos cambiar en Europa si queremos salir adelante. El día 31 de marzo empieza el día D del Reino Unido. Quiere decir que el Reino Unido, su primera ministra, tiene que asumir que empieza la negociación del Brexit. El Brexit hasta ahora no le ha ido mal al Reino Unido, todo lo contrario. Y lo que se espera en los próximos tiempos es que la libra suba bastante, en tanto que el euro irá cayendo y el dólar posiblemente se mantenga durante este primer año y luego ya veremos los siguientes. Pero lo cierto es que el día 31 de marzo veremos el Brexit. Esto sí que es un jaque al capitalismo.
Curiosamente, el partido más, o el país más liberal de Europa se sale de Europa porque no está dispuesto a soportar la bota alemana, la bota de Merkel y de Wolfgang Schäuble. El día 7 de mayo hay elecciones en Francia. Francia, un país magnífico para hacer turismo y un país desastroso en el mundo de la política. ¿Cómo los franceses han caído tan bajos de tener un presidente tan inepto al frente de la República Francesa? En estos momentos Francia tiene también dos elecciones. Un conservador de derechas llamado Fillon, no demasiado espabilado, y una presidenta del Frente Nacional, una mujer bastante espabilada, por cierto, y que está por la salida del euro y la salida de Francia de Europa. Es la manera de rescatar a Francia del colapso de Europa. Por descontado que estamos con la presidenta del Frente Nacional. Y no por nada especial, sino sencillamente porque los planteamientos que hace son como los de Trump, interesantes para Francia. Pero defender los intereses de Francia, en el fondo, supone también defender los intereses de España. Por eso vemos con buenos ojos que pueda llegar a ganar las elecciones. El 19 de mayo hay elecciones en Irán. Aquí, para la gente de España, en fin, hablar de política internacional con este país de políticos tarugos parece absurdo, pero sin embargo Irán es una de las grandes potencias de Oriente Medio que hay que tener en cuenta. Que cambie o no a su líder dependerá de la postura de Trump frente a Arabia Saudita en los próximos tiempos. Es indudable que si hubiera ganado Hillary Clinton hubiera seguido financiándose a costa de Arabia Saudita, pero no solo para financiar, digamos, Wall Street, sino para financiar sus intereses particulares. También estamos mejor con Donald Trump que con Hillary Clinton. En junio en Turquía hay un referéndum importante. Turquía es un país importante de Oriente Medio, con serios problemas por ese acuerdo que se planteó con Europa, más bien con Alemania, un acuerdo contra natura, en el que Turquía se comprometía a dejar en Turquía todos los inmigrantes que procedieran del África subsahariana, de Afganistán, de Irak, de Siria, etcétera, etcétera. Europa firmó con Turquía un acuerdo contra natura y así nos va a los europeos y así les va a los turcos, que tienen en estos momentos a verdaderos fedayines, a verdaderos islamistas radicales y por lo tanto tienen un país con un gran potencial de actos terroristas. Lo siguiente ya en Europa, lo más importante y lo que debería ocurrir son elecciones en Alemania que debería perder Angela Merkel. Si Angela Merkel no pierde las elecciones, no tenemos otra solución que salir de Europa. Romper la Europa que construyó Estados Unidos en realidad y que poco a poco Alemania ha utilizado para sus intereses particulares. Alemania no es la Alemania de Adolfo Hitler, pero Alemania económicamente se ha comportado, si cabe, peor todavía que se comportó en temas económicos el Tercer Reich. Para nosotros es vital que en Alemania no gane las elecciones Merkel, porque si no estamos condenados a un periodo de 4 o 8 años en el que no habrá manera humana de que el crecimiento exista en España y que el empleo de verdad se siga creando. Para España, Alemania es importante, faltaría más, tan importante que nos condiciona completamente nuestro futuro. España es un protectorado alemán, de hecho, en el que Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría mantienen contactos permanentes con Alemania para que les digan exactamente lo que debemos hacer. No podemos tener en España un gobierno en que el presidente y la vicepresidenta o la ministra de Defensa estén a las órdenes de Alemania. No puede ser porque sencillamente España en ese contexto está condenada a tener una deuda imposible de pagar, ya que en cualquier momento, cuando el euro se desplome, que lo veremos seguramente en este 2017, nos encontremos con una burbuja de deuda tal en el que la deuda nos la vamos a comer con patatas fritas y, por lo tanto,
nos encontraremos con que no nos financian y entramos en default. 1 de enero de 2018 es una fecha que os pongo como referencia. El movimiento 7 Jaques considera que en 2017 puede estallar la burbuja de deuda y, por lo tanto, nuestros grandes bancos se irán a hacer puñetas sin necesidad de ningún otro soporte. Esta es la realidad del 2007, esta es la realidad de por qué damos un jaque al capitalismo europeo, al igual que al capitalismo en el mundo. El movimiento 7 Jaques insiste en que hay que acabar, por descontado, con todo aquello que ha facilitado el que hoy día estemos con una deuda impagable. Hay que acabar, por descontado, con la Europa liberal, con una Europa en la que ya no funciona absolutamente nada y en la que hablar de libertad, de igualdad, de justicia, de solidaridad, es una entelequia. En Europa no hay igualdad para nada ni para nadie. En España no hay igualdad ni siquiera en los tribunales. En España hay un presidente de gobierno intentando que no le metan en el trullo a prácticamente una buena parte de sus cuadros dirigentes, y un país en el que el presidente, su máxima función o su objetivo principal es que no le enchiqueren a prácticamente medio partido, es un país que no puede salir adelante. Por lo tanto, nuestro primer problema con el Partido Popular y también con el Partido Socialista es tratar de conseguir que estos partidos sean ilegalizados por haberse financiado ilegalmente. Y financiarse ilegalmente y, por lo tanto, jugar a la política suciamente los hace merecedores de salir del arco parlamentario y de ser expulsados sencillamente de forma legal. Para conseguir eso, la justicia mucho tendrá que cambiar en España, pero entra dentro de lo posible cuando un país tiene problemas importantes y, sobre todo, forma parte de un continente que va a tener grandes transformaciones en el año 2017. Si por fin la justicia se revela, si por fin la justicia consigue ser un poder judicial, constitucional, independiente, que no depende para nada del presidente del gobierno, no volverá a ocurrir lo que ha ocurrido con el caso del Jack 42 o lo que ha ocurrido con el Talgot Albia o lo que ha ocurrido con otros accidentes que han sido tapados cometiendo presuntos delitos los miembros de los gobiernos de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. España no funciona y, como no funciona, no nos queda más remedio que hacer lo posible por cambiarla. El movimiento 7 Jaques tiene en sus cuadros gente 1000 veces mejor que cualquier dirigente político de los que hoy día existen en España, no solo en los partidos viejos, sino también en los nuevos. Y no solo esto, sino que tiene claro hacia dónde va el mundo del futuro, hacia dónde tiene que ir Europa si queremos que Europa sobreviva a lo que estamos viviendo en estos momentos. El movimiento 7 Jaques pretende que no solo en Europa, sino también en Asia, en América Latina, en África, la gente vaya pensando que hay que superar el capitalismo y que hay que crear un sistema político en el que los principios que han regido los últimos 200 años ya no valen. Si no entendemos esto, será imposible que resolvamos los problemas de cambio climático, los problemas de las emigraciones, los problemas, digamos, de la subida de temperatura que nos genere grandes problemas y catástrofes. Si no somos capaces de superar al capitalismo, será difícil que aprovechemos todos los desarrollos que está produciendo la ciencia moderna en materia de salud, en materia, por descontado, de prácticamente poder en estos momentos resolver todo tipo de enfermedades, si no pasamos del capitalismo hacia el poscapitalismo, si no defendemos Internet, en el sentido de que podamos disponer de todo el conocimiento que hay en las redes y todo ese conocimiento que hemos visto que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos 60 años, si no controlamos Internet, si no controlamos las redes, si no controlamos las telecomunicaciones, si no somos capaces de pensar
a nivel internacional conjuntamente tras pasar por encima del capitalismo, que solo como tenía como grandes fundamentos el libre mercado y la propiedad privada. Si no pasamos por encima del capitalismo, es imposible que podamos resolver los problemas actuales. El movimiento 7 Jaques se extiende por el mundo y en ese camino va. Lo que nos faltaba para comentar de los procesos que va a haber este año en el mundo son elecciones en Corea del Sur, donde han echado a una presidenta corrupta, y por descontado veremos en China en noviembre el gran proyecto, por decirlo de alguna manera, el gran congreso del Partido Comunista Chino, que es más que posible que trate de abordar los problemas que le ha generado el aceptar los principios y forma de funcionamiento del capitalismo financiero y adopte otro tipo de proyecto que se parecerá, desde luego, muchísimo más a lo que predica el confucianismo y a lo que predicamos, por decirlo de alguna manera, el movimiento 7 Jaques. Amigos, el jaque al capitalismo da para mucho. El jaque al capitalismo da para tener presente que con el capitalismo es con el que se ha conseguido tener un presidente de la Comisión Europea que prácticamente es un cenizo, un presidente del Consejo Europeo que es un inútil, un presidente del Ecofin que es el más espabilado de los tres, pero que sin embargo es un bicho peligroso porque no tiene la menor consideración a la hora de considerar los problemas de los países de Europa. El capitalismo ha conseguido tener presidentes de gobierno verdaderos cretinos en toda Europa. Hay que luchar contra eso, porque con cretinos, desde luego, no conquistaremos el sistema político que nosotros denominamos postcapitalismo, que nada tiene que ver con el capitalismo ni el marxismo, y que sin embargo consideramos que su apoyo en la ciencia, en las tecnologías y en un Homo sapiens evolucionado a mejor, el poscapitalismo, que digo yo, el movimiento 7 Jaques, que cree en todas estas cosas, al menos tiene la posibilidad de intentar cambiar el mundo a mejor y evitar el desastre que tenemos en estos momentos. Saludos a todos desde Jaca, capital de Pirineo Sur. Buen domingo, amigos.